Yo soy Zuleima Santana Vega, soy maestra en Ciencias del Mar y Limnología, para los que no saben. Estoy dentro del programa de recursos hídricos, manejo de cuencas, zona costera y Golfo de México, aquí en el CCGS. Y les voy a hablar sobre qué es el picofitoplancton. Bueno, antes que nada, quiero recordar un poco de lo que nos platicó Karina en su exposición pasada sobre qué es el plancton. Bueno, el plancton se puede dividir o clasificar de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos es en animales y algas, que es el más común, el zooplancton y el fitoplancton. También lo podemos clasificar de acuerdo a su tamaño, en macroplancton, mesoplancton, microplancton, nanoplancton y picofitoplancton, que es el tema que ahorita voy a exponer, y que son organismos que miden de 0.2 a 2 micras. ¿Qué es el picofitoplancton? Bueno, son microalgas que se encuentran errantes o suspendidas dentro de la columna de agua. Tienen una capacidad de movimiento nula o limitada, o sea que no la tienen. Su desplazamiento se debe a variables físicas, como por ejemplo la temperatura, la salinidad, la densidad. Y estos organismos son autótrofos. Esto quiere decir que son fotosintéticos, que adquieren su energía a partir de la luz solar, sustancias inorgánicas, agua y dióxido de carbono. Para poder fotosintetizar este picofitoplancton tiene pigmentos que le ayudan a eso. Existen dos grupos importantes dentro del picofitoplancton, uno es Synechococcus y otro es Prochlorococcus. Synechococcus tiene como huella pigmentaria o pigmento característico la zeaxantina y Prochlorococcus divinilclorofila A. También el picofitoplancton son organismos procariontes, como esta célula que está aquí, células muy sencillas con el ADN inmerso en el citoplasma, etc. Y los eucariontes, y también tiene organismos eucariontes, como esta célula que vemos aquí, que es un poco más compleja, que tiene el ADN dentro de un núcleo, tiene más organelos y estructuras más complejas. También el picofitoplancton es cosmopolita, o sea que tiene una amplia distribución en todos los océanos del mundo. Con respecto a su distribución, como les decía, es mundial. Esta es una imagen de un artículo de la distribución de la biomasa de picofitoplancton en el océano y podemos notar que en México no existen estudios al respecto. Y que pues donde se estudia sí hay picofitoplancton. Esta es su amplia distribución, pero no hay estudios en México. Algunas de sus características es su plasticidad fotofisiológica, como por ejemplo su adaptación a baja irradiación. Su distribución es vertical, o sea, su distribución vertical es en toda la zona eufótica, desde los 0 a los 200 metros de profundidad de la columna de agua. La mayoría del fitoplancton se encuentra subsuperficial, de los 50 para arriba, pero el picofitoplancton está dentro de toda esta zona. También tienen otra característica, que el picofitoplancton incorpora indistintamente los nutrientes, nitratos, nitritos, amonio. Esta es una gráfica de nutrientes, esta es profundidad, de 0 a 80 metros, y se está midiendo fosfato, nitrato y silicato. Aquí podemos ver la nutriclina, que es el cambio abrupto de pocos a muchos nutrientes, y es donde el fitoplancton en general se encuentra. Pero el picofitoplancton, como lo podemos ver en esta otra gráfica, se encuentra en toda la columna de agua, desde los 0 hasta los 150 metros. Esta es profundidad contra células sobre mililitro, Prochlorococcus y Synechococcus, que en la superficie hay un número de estos organismos, pero va aumentando conforme a la profundidad. Otra de sus características es que tiene una alta tasa de crecimiento. Bueno, ¿cuáles son los principales representantes del picofitoplancton? Como ya les había mencionado, uno de los grandes grupos es Synechococcus, que se encuentra dentro de la clase Cyanophysia,
con 41 especies. Prochlorococcus, que se encuentra dentro de la clase Prochlorophisias y tiene una especie, y los picoeucariontes, que no se los había mencionado, pero estos son los 3 grandes grupos, que se encuentran en varias clases, pero dentro de las principales o las más representativas son Chrysophysias, Pelagophysias y Prasinophisias, con 50 especies aproximadamente. Esta es una imagen de Synechococcus, este es de Prochlorococcus y este es de un picoeucarionte. Con respecto a sus abundancias, el Synechococcus lo podemos encontrar de 100.000 células sobre mililitro. Sus mayores abundancias se encuentran en regiones sobre la plataforma continental, o sea, en las zonas costeras, en condiciones de mesotrofía. Por su parte, el Prochlorococcus lo podemos encontrar con abundancias de 100.000 células sobre mililitro, pero sus abundancias son mayores en aguas oceánicas, o sea, más adentro de la zona, o sea, mar adentro, en condiciones oligotróficas. ¿A qué se refieren mesotrófico y oligotrófico? A la cantidad de nutrientes que existen en la columna de agua. Oligotrófico, pocos nutrientes; mesotrófico, más nutrientes; eutrófico, muchos nutrientes. ¿Cuál es su importancia del picofitoplancton? Bueno, pues participan en los ciclos biogeoquímicos, en la liberación de oxígeno, la captación de dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, como todas las algas, en la producción, en el proceso de fotosíntesis. En la captación de dióxido de carbono, pues juegan en el ciclo global del carbono, participan en lo que es la lluvia ácida, en la acidificación de los océanos, en el calentamiento global. Y hay algunos artículos que mencionan que a mayor temperatura hay mayor abundancia de picofitoplancton. También son importantes porque son responsables de la captación de gran cantidad de energía que ingresa en la trama trófica a través del proceso de fotosíntesis, como ya les había mencionado. Estos son unos diagramas al paso del tiempo. Esto es, se va viendo cómo se va incorporando, se va haciendo más compleja la cadena trófica hasta que se incorpora el picofitoplancton y tiene relación con el nanoplancton, con el microplancton, con bacterias, con virus, con la materia orgánica. Y bueno, como les había comentado, ocupan una posición clave en la base de la cadena trófica marina porque son productores primarios. Tienen una fracción significativa del 50 al 70% en la producción primaria y en zonas oligotróficas contribuyen con el 70% de la biomasa. Pero bueno, ¿cómo se estudia el picofitoplancton? Pues hay un pequeño problema, ¿no? Que son muy pequeños, que miden 0.2 a 2 micras, entonces esto dificulta su estudio, por lo que con un microscopio común no se pueden ver. Entonces se ocupa un microscopio de epifluorescencia. Estos fueron inventados en 1908, que es este que está aquí, y tiene varios filtros en los cuales se puede ver una imagen como esta de la fluorescencia de los organismos. Pero pues solo se ve la fluorescencia, no podemos ver más cosas. Entonces se recurrió a métodos indirectos, por los cuales se puede saber la identificación y cuantificación del picofitoplancton, como la cromatografía líquida de alta resolución, que lo que hace es separar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas, el disolvente y la columna cromatográfica. Lo que se hace es tomar una muestra de agua y de esa muestra de agua se analizan o se determinan los diferentes pigmentos que hay. Y dependiendo del pigmento característico de cada grupo o de un grupo en específico que queramos estudiar, pues ya se determina su abundancia. También hay otro método que se llama citometría de flujo, que te da una huella óptica. Esta fue inventada en 1980. Las células se someten a un flujo laminar y pasan una por un rayo láser. Si tenemos 2 rayos láser, tenemos en total 4 colores que nos va a dar este aparato. Y nos va a dar el tamaño, la complejidad y la fluorescencia de cada una de las células que vayan pasando por estos rayos láser. Entonces, esta es una manera de cómo identificar y cuantificar el picofitoplancton. Pero hay un aparato que se llama CitoSense que tiene el mismo método de la citometría de flujo, que es este aparato que está aquí, y es especial para picofitoplancton. También podemos ocupar técnicas de biología molecular como secuenciación, electroforesis, PCR, etc. Este es un HPLC y este es un citómetro de flujo.
Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de un estudio que se hizo en el Pacífico tropical mexicano, en un crucero a bordo del buque oceanográfico El Puma, en la campaña oceanográfica Marear 3. Esta fue en primavera del 2011, de abril a mayo, en la cual se tomaron 5 transectos. Esta es la zona de estudio. Es Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Pero yo solo voy a tomar de referencia o como ejemplo el transecto de Colima, que es Bahía Manzanillo, Santiago. Bueno, de cada una de las estaciones se tomaron 5 muestras a diferentes profundidades. Y tenemos la 21, 22 y 23 de este transecto. ¿Cómo se toman las muestras? Bueno, para poder hacer un estudio más completo sobre el picofitoplancton, pues tenemos que tener parámetros indispensables como salinidad, temperatura, profundidad de la columna de agua. Y para eso tenemos un CTD, que es una sonda multiparamétrica. Y junto a esta sonda multiparamétrica hay un fluorómetro que nos da la fluorescencia. E indirectamente, pues la clorofila A, para poder saber la biomasa o si hay fitoplancton en esa columna de agua. También se tomaron muestras de clorofila A por espectrofotometría. Todos los trabajos que se hacen hay que hacerlos complementarios, no nada más nos podemos basar en uno y decir, sí, citometría, tenemos las células y ya eso nos da. Entonces tenemos que complementarlos con otros. La fluorescencia de in situ que nos da indirectamente la clorofila A, la complementamos con la clorofila A de la espectrofotometría. Y para tomar muestras de picofitoplancton tomamos, bueno, ¿qué se hace? Se mete una roseta en la columna de agua. Una roseta es esta estructura de hierro que está aquí, que tiene botellas. Estas botellas se manejan por una computadora. En esta computadora se va viendo el perfil de la columna y se van cerrando las botellas de acuerdo a la profundidad que uno desee. Entonces se baja la roseta, se cierran las botellas, se toman muestras de diferentes profundidades del agua. Y para citometría de flujo tomamos estos que se llaman crioviales, que son de 4.5 mililitros. Tomamos muestras de agua así directas y las fijamos con glutaldehído al 1%. Y las guardamos en nitrógeno líquido para su posterior análisis. Para pigmentos, que es el estudio complementario para saber si existe picofitoplancton, se toman muestras de agua de estas botellas que se llaman Niskin, 1 litro o litro y medio, se filtran por un tren de filtrado y se toman los filtros y se guardan en nitrógeno líquido también para su posterior análisis. Bueno, una vez que tienes los filtros en el nitrógeno líquido, se descongelan, se extraen los pigmentos y se inyectan en el HPLC, es algo muy sencillo. En este trabajo se ocupó el método de Viduzzi y colaboradores de 1996. Este es un gráfico, un cromatograma de ese método. Y entonces se toman las huellas pigmentarias, que en este caso va a ser divinilclorofila A para determinar Prochlorococcus y zeaxantina para determinar Synechococcus. Entonces tenemos una variedad de picos y cada uno representa un pigmento, como se ve aquí. Divinilclorofila A es el pico número 17, que está aquí, es este. Y clorofila A es el 18 y así, ¿no? Zeaxantina, por ejemplo, es el 14. Entonces lo identificamos, vemos su espectro de absorción y decimos, bueno, ese es divinilclorofila A y este es zeaxantina. Este es un ejemplo del trabajo que se hizo en el Pacífico. Es un cromatograma de la estación E21 B4 de 30 metros de profundidad. Es de la Bahía Manzanillo, Santiago. Y podemos ver que también aquí salen diversos picos. El pico de 15 es clorofila, pero yo les voy a hacer referencia nada más al pico 14.8, que es divinilclorofila A. Entonces vemos que este es divinilclorofila A, vemos su espectro de absorción y decimos, ese es, ahora vamos a cuantificarlo. Se cuantifica, se ve entonces tiempos de retención, la área de picos, espectro de absorción de cada muestra y de los estándares para poder saber cuánto tenemos de cada
cada pigmento. Después se hace una pequeña formulita y tenemos la concentración del pigmento en nanogramos sobre mililitro. Para citometría de flujo, una vez que se tienen las muestras en nitrógeno líquido, se descongelan, se inyectan en el citómetro y pues ya no pasa cada una de las células en el láser y se ve el tamaño. El tamaño es la luz frontal, la lateral es la complejidad y se ve también la fluorescencia de cada una de las células que van pasando por aquí. Y también se tiene un estándar que aquí son perlas, de las cuales se sabe tamaño, fluorescencia y complejidad. Para citometría de flujo se ocupó el protocolo de María y colaboradores de 1999. Estos son los citogramas que vienen en este protocolo y podemos ver, estas son las perlas, esta es la población de Synechococcus, esto es Prochlorococcus y estos de aquí chiquititos son los eucariontes. Lo que se ven en los ejes, esta es fluorescencia roja y tamaño. Y esta, por ejemplo, es fluorescencia roja y fluorescencia naranja. Como les dije, Synechococcus tiene fluorescencia naranja porque tiene zeaxantina, por eso se ve así, y también tiene fluorescencia roja. Por lo tanto, Prochlorococcus está más abajo y no tiene fluorescencia naranja. Y ahí, bueno, aquí están las perlas. Y así podemos ver que en cada uno de los citogramas se van agrupando de acuerdo a sus características. Este es uno de los ejemplos del trabajo que se hizo. Esto es fluorescencia naranja contra complejidad. Y bueno, vemos que hay una población de Synechococcus, hay 1, 2, 3 poblaciones de Synechococcus y 2 de Prochlorococcus. Y vemos aquí cómo se agrupa también. Este es el citograma parecido al anterior, que es fluorescencia roja contra fluorescencia naranja. Vemos que Synechococcus tiene de las dos fluorescencias, por eso aparece aquí. Y Prochlorococcus. Este es un citograma de la estación 21 de Bahía Manzanillo Santiago a 50 metros y también nada más hace un cálculo sencillo para saber la cantidad de células por mililitro. Estos son los resultados de ese trabajo. Una de las cosas importantes o por las que se quiso estudiar el picofitoplancton fue porque se notan 2 picos de clorofila, ya sea tanto in situ, este es el perfil que da el CTD, este es el perfil que da la clorofila de muestras discretas por espectrofotometría y este es por HPLC. Entonces se notan 2 picos, se vieron el primer pico y pues hay microfitoplancton, pero en el segundo pico no se alcanza a ver nada. Entonces lo que se quería contestar era qué es lo que está formando el segundo pico de clorofila y pues se notó que era picofitoplancton. Este es también de Bahía Manzanillo Santiago, es una estación oceánica que corresponde a las características del picofitoplancton. Se puede ver el segundo pico profundo, o sea, por las características del picofitoplancton, de que se pueden adaptar a baja irradiación y pues se encuentran debajo de la nutriclina. Esta es la misma estación, pero este es el gráfico de nutrientes que ya les había enseñado antes. Se ve la nutriclina y se ve aquí, por ejemplo, que el segundo pico empieza a notarse después de los 50 y tantos metros, que es muy por abajo de la nutriclina. Otra vez seguimos con el transecto de Bahía Manzanillo Santiago, vemos la estación E21, E22, E23, esto es costa, esto es mar adentro, esta es la estación más oceánica y vemos Prochlorococcus está simbolizado por círculos, Synechococcus con triángulos, esas son células sobre mililitro y vemos que Synechococcus es mayor en las zonas costeras, en la estación y más subsuperficial. Prochlorococcus es mayor o más abundante conforme a la profundidad. Y esto que se ve acá atrás es la clorofila en miligramos sobre metros cúbicos.
Con respecto a las abundancias en este trabajo, encontraron que Prochlorococcus en Bahía Manzanillo, Santiago, es de 220,000 células sobre mililitro. Fue en la estación más oceánica, a 75 metros de profundidad. Y Synechococcus en Maruata, en el transecto de Maruata, con 1.300.000 células sobre mililitro a 40 metros de profundidad. Todo esto es acorde a las características de epicofitoplancton. Este es un cuadro sobre las subzonas de cada una, la abundancia de Prochlorococcus, Synechococcus, y aquí podemos ver dónde están los máximos. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias.